Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar en público. Hoy tenemos con nosotros y con nosotras al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Muchas gracias por atendernos en público. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Vamos a comenzar por un asunto que ha marcado la actualidad política esta semana, como es la decisión del Ministerio de Hacienda de aplicar la tributación por IRPF a las personas que cobren el salario mínimo interprofesional. El PSOE parece que se ha quedado solo apoyando esta medida y se han vislumbrado importantes diferencias con los socios de gobierno, con Sumar. ¿Puede haber cambios todavía en la decisión tomada por María Jesús Montero, habida cuenta, ¿no?, del revuelo creado? Bueno, lo primero, creo que la noticia realmente es la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Porque indudablemente el poder mejorar ese salario mínimo interprofesional ha sido un compromiso que ha adquirido el presidente del gobierno en estos años que lleva de presidente del gobierno, y nunca como antes se ha subido ese salario mínimo interprofesional como se ha hecho en este tiempo, ¿no? Por lo tanto, nosotros no subimos los impuestos, nosotros lo que hacemos es subir el salario mínimo interprofesional. Esto lleva consigo a situaciones de casuística, que es la que hay que analizar, en el sentido de que podemos tener personas que con un salario mínimo interprofesional no tributen y otras personas que con convenios colectivos y horas extras sí tuvieran que tributar, ¿no? Por lo tanto, hay un debate al respecto, pero sí quiero decir que seguramente llegaremos lógicamente a una cuestión de acuerdo, sin ninguna duda, pero poniendo en valor que la gran noticia es que se sube el salario mínimo interprofesional y que algunos, la oposición y el Partido Popular de nuevo, que siempre se ha opuesto, que lo ha congelado, que ha estado en contra, ahora resulta que se suma al populismo, ¿no? Se han presentado en el Congreso varias iniciativas para que se modifique la decisión. Entiendo por lo que me está diciendo que la intención del Gobierno es que no haga falta que se lleven adelante esas iniciativas y se obligue a cambiar lo propuesto por Hacienda, que la intención es solucionarlo antes de que esas iniciativas lleguen a trámite. Bueno, nosotros pondremos desde el Gobierno todo el sentido común, toda la lógica y también los criterios objetivos para que tengamos una situación de solución al respecto, ¿no? Pero vuelvo a repetir que nos desviemos de lo que fue la noticia y también la toma de decisión más importante, que es un gobierno que piensa en las personas que tienen menos recursos, sin ninguna duda, ¿no? Cambiamos de tema, ministro. ¿En qué punto se encuentra hoy la negociación para el reparto de los migrantes, de los menores migrantes de Canarias? Conocemos que llegaron a un acuerdo con el gobierno canario y también que el PP no está de acuerdo y, sin embargo, ustedes creen que hay que pactar con el PP porque gobiernan en muchas comunidades autónomas. ¿Qué sentido, hacia dónde lleva esta situación? Bueno, lo primero, decir que desde el comienzo de la legislatura y ante un acuerdo de investidura y también de legislatura, el Gobierno de España, y en eso me lo encomendó como máximo responsable de la Comisión Interministerial el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa una solución legislativa que fue al Congreso de los Diputados y que se elevó a las Cortes y que lamentablemente y de manera inesperada, creo que también injustificada y creo que también de manera absolutamente insolidaria, el Partido Popular ni siquiera admitió a trámite, ¿no? Fue el primer palo que nos dio el Partido Popular. Hubo otros partidos que también votaron en contra, Vox, ya contábamos con ellos. Ellos lo que quieren es que los menores o sean deportados, cosa que no admite el derecho internacional, o que se queden a los territorios fronteras, lo cual lo que hace es dar una respuesta injusta a los menores que estarían hacinados y también a los territorios fronteras. Y luego hemos seguido trabajando hasta final del año pasado, intentando que el Partido Popular volviera a la negociación y que se sumara a un acuerdo mayoritario y también de Estado, ¿no? Al final, en diciembre del año 24, y tras la última reunión, el portavoz del Partido Popular ya dijo claramente que ellos no iban a modificar el artículo 35, que, vuelvo a repetir, es la solución estructural, permanente y la mejor que hay con respecto a lo que son la situación de los menores no acompañados, que es una competencia autonómica en la que por primera vez un gobierno de España, con Pedro Sánchez, ha querido buscar una salida y una solución al respecto. Tras ello ha llegado una propuesta de modificación estructural, pero puntual, excepcional, para 4.500 menores, y estamos trabajando en esa propuesta, ¿no? No es sencillo porque al final, sea decreto ley, proposición de ley o proyecto de ley, tiene que aprobarse en las Cortes Generales y que tenemos que tener los apoyos suficientes para que esto pueda salir, pero lo que nos hemos encontrado es que después de una reunión en la que estaba la ministra de Infancia con el presidente de Canarias para ver los criterios, el Partido Popular lo que ha hecho es reventar el que caminemos, ¿no? Y además lo ha hecho con mentiras, diciendo que había comunidades que se iban a quedar fuera. Ha tenido que salir el presidente de Canarias, que gobierna con el Partido Popular, a dejar en evidencia al Partido Popular. También lo hemos hecho desde el Gobierno de España, porque ninguna comunidad queda fuera, ¿no? Y por tanto, a mí lo que me parece lamentable
es que ante una situación que yo creo que todo el mundo aplaudiría, que es dar una respuesta a niñas y niños, siempre aparece un partido, que es el Partido Popular, que vuelve a poner una nueva dificultad, un palo en las ruedas y encima con falsedades. Porque es que al día siguiente salieron en tromba presidentes autonómicos, líderes del Partido Popular, incluso Alberto Núñez Feijóo, que recuerdo, gobierna en Canarias su partido, en Ceuta, en Melilla y en otras comunidades como Baleares, que tienen ya una cierta presión, y con bulo y mentira vuelve otra vez a hacer que el Partido Popular lo que haga es reventar el caminar con los acuerdos. Nada me sorprende, vamos a seguir caminando a ver si finalmente podemos conseguir esa mayoría parlamentaria. ¿Descarta ya que el Partido Popular vaya a entrar en esa posible mayoría? Es que sus hechos los delatan, ¿no? Y sus acciones. O sea, es que ante una reunión en la que está su socio, que es el presidente de Canarias, en la que se avanza en una propuesta de distribución que prácticamente simula y repite la que se aprobó en la conferencia sectorial del año 22, que curiosamente el Partido Popular, con los actuales representantes en el año 24, aceptó la distribución de 400 menores, resulta que lo que hacen es, en tromba, salir a echar abajo cualquier avance al respecto, ¿no? Yo creo que no podemos contar con ellos, lo vamos a intentar. Cuando se produzcan las reuniones y finalmente se llegan a ellas, también se solicitará que esté el Partido Popular ahí, ¿no? Pero el Partido Popular aquí ha quedado absolutamente retratado, ¿no? Decían que querían, pedían exigencias diversas, se las dimos todas, no quiero cansarles, pero querían que incluyéramos la contratación por emergencia, la pusimos, que no estaba, que ningún territorio quedara fuera, también lo pusimos, que hubiera una financiación determinada, también la pusimos, que fuera la sectorial convocada antes del registro de la proposición de ley, lo hicimos igual, que mandáramos una carta a la Unión Europea, lo hicimos también, solicitando toda la ayuda que fuera precisa, lo digo entre comillas porque eso es lo que dice el texto, o sea, todo lo que ellos pedían lo hicimos y al final han dicho que no, se han borrado y se han apartado. Cuando caminamos sin ellos, lo que hacen es luego ir al bulo, a la mentira, a la intoxicación y a escandalizar, en el sentido de que queremos un acuerdo con los independentistas. Pero yo creo que, mejor que yo, los ha dejado en evidencia Fernando Clavijo, que gobierna con ellos. Otra cosa es cómo se puede explicar esa convivencia, ¿no? Porque, ya lo he dicho también con claridad, si el Partido Popular de Canarias dice que está por una solución, lo tiene fácil. Tienen 6 diputados en las Cortes Generales que voten a favor de la propuesta, con eso saldría. Entonces, para conseguir esa mayoría tendrán ustedes que contar con Junts. ¿Creen que es posible un acuerdo en esta materia con Junts? ¿Y cómo participaría en la fórmula de reparto de los menores Cataluña y Euskadi? Bueno, estamos hablando con ellos. Por un lado estamos hablando de la Delegación Integral de Inmigración, que llevamos muchos meses negociando, y eso tiene una responsabilidad la ministra de Inclusión y también otros representantes de mi organización política. Y a la par hay una negociación que ha trasladado Fernando Clavijo, que estarían en disposición de apoyar, y bueno, eso lo veremos, si es realmente así o no. Pero podría ser que Cataluña y Euskadi tengan una fórmula de reparto distinta al resto de... La fórmula es la misma para todas las comunidades, en las que hay criterios objetivos como población, dispersión, renta per cápita, y hay una que también es de justicia, que es el esfuerzo realizado, porque no todas las comunidades con respecto a los menores no acompañados, en este caso inmigrantes, han hecho idéntico esfuerzo, ¿no? En ese sentido, esos son los parámetros que además estamos dispuestos a incluso pactar con el Partido Popular, se han planteado en esa reunión que tuvo la ministra con el presidente de Canarias, ¿no? Pero en cualquier caso, vuelvo a repetir, ya lo han dicho ellos, que ninguna comunidad se queda fuera. Volviendo a Junts, se sabe que hay negociaciones para el traspaso de competencias en materia migratoria, más allá de este caso concreto de los menores. ¿Cómo avanzan? ¿Hay posibilidad de llegar a un acuerdo de una manera inminente próximamente? Esa es nuestra voluntad. Y sé que mis compañeros están fajándose para ello, ¿no? Y hemos trasladado propuestas diversas, ¿no? Y yo querría que esa solución se diera, ¿no? Siempre los partidos políticos van a máximos en sus negociaciones, ¿no? Y también he creído que hay que ser muy discreto en esas negociaciones. Es complicado que tú puedas llegar a un acuerdo donde hay diferencias y a la vez que estás negociando estés dando altavoz pública a esas negociaciones. Hay que darle siempre un marco de discreción obligada si queremos que las cosas terminen siendo exitosas, ¿no? Y por tanto yo espero que así sea y que por fin podamos conseguir ese acuerdo entre las organizaciones políticas que están sentándose para el mismo. Sobre presupuestos generales, otro tema. ¿Todavía ven posible que salgan adelante unos presupuestos para este ejercicio? Sí,
Y de hecho seguimos trabajando con un anteproyecto que las distintas áreas del gobierno, los distintos ministerios, ya hemos trasladado al Ministerio de Hacienda. Es bueno para este país que tengamos presupuestos ordinarios, es bueno para las comunidades autónomas, es bueno para los ayuntamientos, debiera ser bueno incluso para el Partido Popular, sus alcaldes así lo creen. De hecho, no votaron en contra del techo de gasto, paso previo y obligado para unos presupuestos el año pasado, se abstuvieron. Luego el PP sí votó en contra, porque priorizó una derrota del gobierno de coalición a lo que sus propios alcaldes habían votado apenas una semana antes, ¿no? Ahí se demuestra el oportunismo y el tacticismo del Partido Popular. Bueno, lo han hecho en varias ocasiones, también con el decreto ómnibus. Han votado a favor cuando ya sus votos no servían para sumar y sacar adelante una propuesta. De ser clave, porque tuvieron la oportunidad en varias ocasiones antes, tampoco hubiesen aprobado unas medidas de carácter social, ¿no? Por tanto, nosotros los vemos posibles, vamos a trabajar para poder sacarlo y estamos negociando con todos los grupos políticos. Cuando aquella votación del techo de gasto a final del año pasado, el Gobierno se ponía como fecha, como deadline para tener esos presupuestos, febrero, estamos ya en el mes de febrero. ¿Cuándo van a estar esos presupuestos? Si fuera por nuestra voluntad estarían, pero hay que reconocer que las negociaciones no son sencillas. Eso que nos lo critica también el Partido Popular lo saben en sus propias carnes, porque estuvieron también con varios años presupuestos prorrogados con Mariano Rajoy. Y bueno, ahora tenemos un Consejo de Política Fiscal y Financiera ya convocado, que va a ser importante para hablar de la condonación de la deuda, y desde el Ministerio de Hacienda, que es quien coordina todos los aspectos económicos, se está trabajando para esas cuentas, ¿no? Hablemos ahora de la situación en las zonas afectadas por la DANA, ¿no?, de hace unos meses. En primer lugar, una pregunta, ¿no? ¿Están llegando las ayudas del Gobierno? Porque el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, lo ha puesto en tela de juicio. En el PP llegaron a criticar al Gobierno por mandar ayuda humanitaria a Gaza mientras este asunto supuestamente no estaba llegando a las zonas, ¿no? ¿Qué está pasando con las ayudas? Bueno, lo primero es que no son números que dé yo como miembro del Gobierno, ni siquiera lo da la ministra de Hacienda, el ministro de Economía, el comisionado por la DANA o ningún miembro del Gobierno. Son datos de la Intervención General del Estado, los datos de los números y de las partidas que ya han llegado a la sociedad valenciana. Y es lamentable que ante datos que acreditan los funcionarios haya responsables políticos como el presidente de la Generalitat que esté constantemente contaminando y confundiendo a sus propios ciudadanos. Él ha dicho que hay ayudas que hay que devolver. ¿Qué ayuda hay que devolver? Ha dicho que los anticipos llevan intereses. Es mentira, los anticipos que han recibido los valencianos y valencianas porque tienen daños en sus casas o en sus muebles, en los enseres, esos anticipos son a fondo perdido. Y por tanto, las ayudas que estamos trabajando están llegando, y enumero. Ya tenemos, por ejemplo, una propuesta aprobada por Consejo de Ministros de 1.745 millones de euros que nunca antes ningún gobierno de España hizo para abonar el 100% de las infraestructuras municipales dañadas, que son claves para el estado del bienestar. Estamos hablando de infraestructuras que son edificios sociales, carreteras, puentes, titularidad municipal, ¿no? Hay municipios como Paiporta que van a recibir más de 200 millones de euros del Gobierno de España, cuando apenas su presupuesto es 20 millones. Pero también ocurre con un municipio que tiene un presupuesto de apenas 1,5 millones, Letur, mira que recibirán 20, 30 millones de euros del Gobierno de España para infraestructuras municipales. Ya han aceptado esa subvención más de 40 municipios, entre ellos alcaldes y alcaldesas del Partido Popular. Y ya se ha dado la orden de pago de cerca de 1.000 millones para poder ingresarlo. Pero es que sumo a ello. A las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos ya se les ha ingresado 313 millones de euros en sus cuentas bancarias. Y eso nunca se había hecho antes por parte del Gobierno de España. Como digo, anticipos, que son unos 50 millones de euros, que unidos a las partes del consorcio, estamos hablando de cerca de 300 millones de euros, más del 50% de las personas que han solicitado ayuda por daños en sus casas o enseres ya han recibido ingresos económicos al respecto. Estamos hablando a través del consorcio que de decenas de miles de personas que perdieron su vehículo, más del 60% casi ya ha recibido los fondos del consorcio, también más del 50% las viviendas, y junto a ello, como acabo de decir, estas ayudas que vienen para infraestructuras municipales, a las que se suman otras de educación, de salud mental, etcétera, ¿no? Viviendas, cerca de 70 viviendas también ya entregadas por parte del Gobierno de España. Esos son datos reales. Lo que le pedimos nosotros a la Generalitat es lealtad. Que aprendan de lo que ocurrió en La Palma. Porque hay un mantra siempre de que las ayudas no llegan.
pero los afectados saben si llegan o no llegan. Yo agradezco que el vicepresidente Pàmpols haya dicho que sí llegan y que contradiga al presidente de la Generalitat, que está en una estrategia política. Intenta salvar su situación porque no ha explicado dónde estaba el 29 de octubre, porque un presidente autonómico, y sé de lo que digo porque lo fui, no está al mando del SECOPI cuando estás en un nivel de alerta donde tú eres el máximo responsable, y él tenía que haber estado ese día en el SECOPI. ¿Por qué? Ante un aviso rojo a las 8 de la mañana que dice que no se produzcan traslados, movimientos y que la situación puede ser catastrófica, se lo dice textualmente el aviso rojo, no se manda la alerta hasta las 8 de la tarde. Todo eso lo tiene que explicar, no ha sido capaz y lo que ha hecho es culpar a otros. Primero lo que tienes que hacer es asumir tu responsabilidad y responder a las preguntas de tu competencia. Y no es aceptable que ante una pregunta muy concreta de oiga, ¿por qué no se envió la alerta inmediatamente? Oiga, ¿por qué no estaba usted al mando del SECOPI? Oiga, ¿qué pasaba con las comunicaciones que tenían que recibir los ciudadanos? La respuesta sea que no se hicieron obras hace años, que si la ministra estaba fuera. No, está usted respondiendo por sus responsabilidades, porque son responsabilidades autonómicas, ¿no? Y yo creo que eso no se lo merecen los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Desde la tragedia se ha pasado de tratar de colaborar con Carlos Mazón a una confrontación evidente, ¿no? Y a una exigencia de responsabilidades, ¿no? Como nos acaba de relatar. Dos cosas. No sé si cree que debería dimitir, es una pregunta directa, y si se puede todavía volver a la senda de colaboración con el presidente de la Generalitat. Es que nosotros lo que estamos haciendo es responder a ataques que vienen de la Generalitat. Recientemente en Valencia, y estuve allí, convocamos el comité de expertos y allí estaba el vicepresidente de la Generalitat. Y eso es un ejemplo de coordinación. Estaba, pudo hablar, pudo exponer y luego incluso nos pudimos sentar los dos. Pero eso no ha ocurrido con el presidente de la Generalitat, que lo que hace es atacar al gobierno de España. Nosotros respondemos y volvemos a tender la mano. Lo hicimos en esos días. Le dimos la posibilidad de que en el SECOPI hubiera un ministro y nos íbamos turnando Marlaska y yo en esas sesiones del SECOPI, en la que siempre estaba la delegada del gobierno y estaba también la directora general de Protección Civil, estaba también en la mayoría de las ocasiones el secretario de Estado de Política Territorial, y dimos toda la ayuda y colaboración que fuera precisa y así trasladaba la Generalitat, que por cierto siempre ha habido un debate del nivel 3, nunca lo pidió el señor Mazón. Era muy sencillo haberlo pedido, es que esa es la norma que se hace siempre cuando hay una situación de emergencia, un fenómeno natural adverso, hay distintos grados y niveles, y en cada uno de esos niveles hay un competente. En el nivel en el que estaba, en aquel momento, el 29 de octubre, la situación, la competencia era de la comunidad autónoma, y si la comunidad autónoma entendía que era imposible poder responder, era quien tenía que haber solicitado pasar a un nivel superior. Y lo que hizo el Gobierno de España, lo que hace en cualquier otra situación, es poner todos los medios a disposición de quien tiene la competencia, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Ahora el Partido Popular intenta buscar otros responsables y se equivoca porque lo tiene en casa. ¿Debería dimitir Carlos Mazón? Yo lo que he dicho que cuando él pide comparecer ante las Cortes y en nombre del Consell, en aquella comparecencia yo esperaba sinceramente que asumiera su responsabilidad, se disculpara ante su ausencia y en ese momento yo creo que lo que tenía que haber dicho es estar el tiempo que sea preciso, pero creo que me he equivocado y tendría que dejar mi responsabilidad, pero no lo hizo. Usted es ministro también de Memoria Democrática, vamos con varias cuestiones sobre estos asuntos. El Gobierno se ha volcado con el 50 aniversario, 50 años en libertad, conmemorando el 50 aniversario de la muerte del dictador. ¿Por qué cree que son necesarios estos actos? Porque hay un profundo desconocimiento, especialmente de la gente más joven, los que han tenido la suerte de nacer en democracia, y muchos de ellos de nacer con una democracia asentada de 20, 30, 40 años, de lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX y fundamentalmente después de la Guerra de España en el año 36. Desconocen que había una dictadura, desconocen que se perdieron derechos frente a los que habíamos adquirido y logrado en los años de la República, desconocen que las mujeres y los hombres no tenían igualdad, que la potestad de los hijos era del varón, que una mujer tenía que tener siempre el permiso del varón para conseguir un trabajo, abrir una cuenta, y ese varón podía ser su marido, su padre o su hermano.
desconocen que la homosexualidad estaba perseguida, que había campos de trabajo para los homosexuales simplemente por ser homosexuales, que no había ninguna libertad de reunión, que no podías leer lo que quisieras, que no podías ver una película determinada y muchos tenían que ir a verla a otros países y salir de nuestro contorno, y todo eso los jóvenes no lo saben, porque los jóvenes de hoy disfrutan de algo que tendrían que valorar, y es que pueden opinar lo que quieran y decirlo. Antes se podía pensar cualquier cosa, pero no lo podías decir. Muchas personas se casaban con personas de otro sexo, pero eran homosexuales. Lo hacían en contra de su propia felicidad, porque eso estaba perseguido, ¿no?, en una Europa del siglo XX que avanzaba, ¿no? Esos jóvenes tienen que saber cuáles son los riesgos de regresar a aquella etapa, porque hay quienes la añoran, la defienden, incluso la enaltecen, ¿no? La etapa de la dictadura, ¿no? Recientemente en el Senado me asombraba escuchar a una representante hablando del edificio que está en París, en la calle Marceau, que eso era del Estado. No, eso era del propietario, de quien compró ese inmueble, en una etapa donde había libertad en Francia, año 1937, guerra aquí, pero allí libertad, y lo compra un privado, y luego se lo expolia, se lo arrebata y se lo roba claramente el totalitarismo, el nazismo, que se lo entrega al fascismo. ¿Eso es aceptable? O sea, por el uso de la fuerza puedes tú perder propiedades tuyas, ya no solo la libertad, incluso la vida, ¿no? Eso lo tienen que saber los jóvenes, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, se manifiestan y hacen cánticos fascistas o levantan la mano o hacen afirmaciones diversas, tienen que saber qué hay detrás de todo eso. Porque aquí hay una ideología que lleva consigo una manera de actuar. Y yo, como he dicho más de una ocasión, yo quiero un mundo donde podamos nosotros debatir y apretarnos la mano, porque en aquella época tú no podías debatir y en ocasiones lo que te hacían era apretar el gatillo, ¿no? Hablando de estos 50 años de la muerte del dictador, ¿cómo valora que el rey Felipe VI haya anunciado, al menos, que solo va a participar en 2 actos, ¿no?, durante este año? Bueno, yo tengo que agradecer que recientemente hemos estado en Alicante con Su Majestad el Rey, además lo acompañé como ministro de Jornada, en un acto en el que se hacía homenaje a Rafael Altamira, que era un intelectual, en 2 ocasiones fue candidato a Premio Nobel de la Paz, que se fue de España porque estuvo en contra de la dictadura. Era una persona que defendía la monarquía y que defendía la libertad, y que se tuvo que marchar primero a Francia, luego a México, y que ha regresado sus restos al municipio del Campello. Ahí estaba el rey. Ese es un acto de memoria democrática, ¿no? Estuvimos también en Auschwitz y estará en otros actos, ¿no? Y por tanto yo creo que la monarquía es fundamental también, porque en primer lugar hay que recordarlo, que ese golpe de Estado hizo que el rey, en este caso el bisabuelo del actual monarca, se fuera de España previamente, ¿no? Decía que para evitar un conflicto armado, se produjo el conflicto armado. Y luego lo que se instauró fue una dictadura que estaba en contra de la libertad republicana, pero también de la monarquía. Y al final lo que se hizo, de muerto el dictador, fue lo que creo que debía hacerse. Por supuesto se pudo haber hecho mejor, pero caminamos en una monarquía constitucional, en una constitución con presencia de la monarquía y en una convivencia en paz y en libertad. El abuelo del actual rey se fue, pero el padre, el rey emérito, fue puesto a dedo por el dictador. Sí, y luego tuvo que tomar decisión al respecto, porque lo que se quería por parte del régimen no era que el rey Juan Carlos, porque su padre no fue rey, porque no fue aceptado por el dictador, decidiera. Y creo que decidió lo correcto. Decidió que en este país tenía que haber elecciones democráticas y luego una nueva constitución. Y creo que eso fue fundamental, incluso para la propia monarquía. Desde que llegó al gobierno se ha marcado como objetivo desplegar por completo la Ley de Memoria Democrática. Hay todavía asuntos pendientes, como la resignificación completa del Valle de Cuelgamuros, y para ello deben salir los monjes benedictinos. ¿Por qué no se ha producido esa salida todavía? Bueno, estamos en estos momentos con una comisión interministerial en un concurso de ideas que va a ser presentado en el presente año. Creo que va a ser muy importante para la resignificación de ese espacio, ¿no? El anterior Valle de los Caídos se convierte en Valle de Cuelgamuros y debe ser un centro conocido y visitado
para saber lo que pasaba, para que eso no se repita por un acto de justicia y también de reivindicación de la democracia que estamos nosotros en estos momentos disfrutando, ¿no? Y ese concurso internacional de ideas va a ser fundamental. También llevará consigo cambios estructurales en todo ese entorno. A la par estamos negociando la salida de los benedictinos. No es sencillo que alguien, si no tiene voluntad clara y expresa, abandone un lugar en el que está, ¿no? Pero en este sentido es el ministro de Justicia quien lleva esas negociaciones. Es una persona con una capacidad tremenda para los acuerdos, hasta los más difíciles, y bueno, vamos a dejar que culmine su trabajo, porque no tiene sentido que estén unos monjes benedictinos de un decreto del año 50 y pico, que no tiene vigencia en estos momentos, ¿no? ¿En qué punto está también otro asunto del que se ha hablado mucho, ¿no?, y está pendiente, que es la ilegalización de la Fundación Francisco Franco? Es un asunto que lleva en este caso el Ministerio de Cultura, se ha incubado ya el expediente, es un expediente donde hay que dar audiencia, donde hay que, lógicamente, tener todos los parámetros que marca la legislación y que culminará con la ilegalización, lógicamente, de cualquier fundación que enaltezca a un dictador, ¿no? Y por tanto ya el expediente avanza, y lo digo también sabiendo que hemos tenido ya algunas dificultades porque hay quienes no quieren que la figura del dictador desaparezca del imaginario positivo de personas que creen que eso hay que defenderlo, ¿no? Yo no lo entiendo, ¿no? Porque estamos hablando en cualquier caso de un golpe de Estado, estamos hablando de una guerra legítima, estamos hablando de tomar el poder por la fuerza, y estamos hablando de 40 años de opresión y de tortura, ¿no? En público hemos ido contando en varias ocasiones, la última también este fin de semana, la celebración de muchísimos actos organizados por la extrema derecha que además desafían abiertamente y públicamente a la ley de memoria, ¿no? Salvo una multa que se impuso a Falange en 2003, salvo que nos equivoquemos, no se han impuesto más. ¿Por qué no se están llevando a cabo estas multas y si se está aplicando de manera correcta la ley? ¿Y qué se puede hacer también para impedir, ¿no?, que este tipo de actos de exaltación que se producen se realicen? Bueno, lo primero es lamentar que haya quien no quiera desarrollar una ley de memoria democrática, ¿no? Independientemente de que finalmente no fuera una ley unánime, es una ley aprobada en las Cortes, una ley que desarrolla la Ley de Memoria Histórica del 2007 y que lamentablemente hay quien añora las etapas de la dictadura. Porque siendo ley, realmente debe ser por convicción democrática, ¿no? No nos cabe en la cabeza que haya... He estado, por ejemplo, en actos de la liberación de París frente a la ocupación nazi, y ahí estaban todos los partidos. En España eso es casi imposible, ¿no? Decían que eran porque nos enfrentamos españoles, no. Había un orden democrático que fue invadido y alterado por un golpe militar. Hubo también militares que defendieron la República, ¿no? Pero eso fue lo que ocurrió, ¿no? Junto a ello nosotros hemos ampliado el personal adscrito a las labores de inspección y de seguimiento de los expedientes administrativos, y también tengo que decir que en ocasiones chocamos con que hay expedientes que terminan yendo al contencioso, eso alarga los procesos, entran otros parámetros judiciales en los que también tenemos que defender los criterios de la ley de memoria, ¿no? Quiero recordar, por ejemplo, que en las exhumaciones que estamos haciendo en el Valle de Cuelgamuros hubo quien nos denunció porque decían que íbamos a levantar los restos de un antepasado suyo, de un familiar, y realmente estábamos en otra cripta, ¿no? Y tuvimos que explicarlo, que el juez nos diera la razón. Es decir, tenemos en muchas ocasiones dificultades porque en los ámbitos judiciales sabemos que a veces los procedimientos se alargan, ¿no? Cambiando de tema, ¿cree que hay una persecución judicial contra este gobierno? Bueno, hay cuestiones curiosas, ¿no? Pero ya esto no es solo una cuestión del gobierno, es una cuestión del sentido común. Yo, que no soy jurista, soy filólogo, me han dicho siempre que la justicia tiene una base fundamental, que es el sentido común. No hay sentido común cuando hay una información que sale en un medio de comunicación que vulnera la realidad, en el que se dice que la Fiscalía está ofreciendo un pacto a un ciudadano determinado, ¿no? Que es un ciudadano que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, para luego saber que la realidad es justo al contrario, que quien ofrece ese pacto es el abogado, que además atribuye y traslada que ha habido una presunta comisión de delitos, ¿no? Y sin embargo, todo está puesto en quien
filtró una información, cómo se hizo, se imputa incluso a una persona. Y claro, el sentido común lo que nos tiene que hacer decir es, ¿hay o no hay una falsedad? ¿Hay o no hay una alteración de la verdad? ¿Hay o no hay una voluntad expresa trasladada a la opinión pública contraria a los acontecimientos? ¿Qué hay que perseguir? Yo creo que esto es gravísimo, ¿no? Y en ese sentido hay cuestiones que no se entienden, ¿no? Yo no entiendo, yo fui presidente de la comunidad autónoma, yo podía perfectamente declarar telemáticamente, pero al presidente del gobierno de España no se les permitió. ¿Qué necesidad había de ir a Moncloa, que luego todo eso apareciera en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que tenemos que debatir, yo defiendo absolutamente la separación de poderes, yo creo en la justicia, es importante y fundamental tener una justicia, y perdone la redundancia, pero lo van a entender, justa, pero hay cuestiones que tienen a la opinión pública confundida. Entonces, ¿cree que hay una persecución judicial contra este gobierno? No, yo lo que digo, y también lo dijo el presidente del gobierno, es que la mayoría de los jueces, los miembros de la magistratura, hacen su trabajo de manera absolutamente ejemplar. También es verdad que lo hacen los políticos. Yo creo en la honestidad y en la honradez de la mayoría de los políticos, pero tanto unos como otros somos seres humanos. Y tenemos que responder también de nuestras condiciones como seres humanos y tenemos también nuestras posturas, también ideológicas, ¿no? Y yo creo que en eso hay que ser muy exigente. En el caso concreto de las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, le apuntan directamente a usted, siempre ha negado categóricamente esa relación. ¿Teme en todo caso que pueda llegar una imputación? No, porque yo creo que lo que hay que hacer con respecto a las acusaciones es demostrarlas, ¿no? El Estado de Derecho dice que eso es lo que hay que hacer, no tienes tú que demostrar tu inocencia, sino quien te acusa demostrar que tiene pruebas de esas acusaciones, ¿no? Y a mí este señor me ha acusado de cosas muy graves, que van mucho más allá de lo que es estrictamente lo político. Ha hecho acusaciones de carácter personal y también afectando al ámbito familiar, que curiosamente no significan nada en su defensa procesal. Y eso es lo que me desconcierta, ¿no? Porque una persona, y vuelvo a repetir que no tengo ningún trato con esa persona estrecho, como decía él, si tuviese trato estrecho tendría múltiples llamadas, múltiples encuentros, múltiples comidas, no hay nada de eso, que al principio ni sabía cómo me llamaba. ¿Por qué me hace esas acusaciones a mí? Por eso digo que no sé si es que hay alguien que está por encima y pretende hacer daño al actual ministro de Política Territorial y al anterior presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Se hace vocero y altavoz de ello el Partido Popular, que le da credibilidad a esas acusaciones. ¿Lo haría si cualquier otra persona sin pruebas lo hiciera contra cualquier representante de su formación política? ¿Es que vale todo en política? Por eso yo soy contundente, ¿no? Y ya el juez le ha dado un plazo para que pueda presentar las pruebas, que no puede porque no se puede probar lo que nunca pasó. Y por tanto yo, deseoso de que acaben esos plazos, quede todo aclarado, ¿no? Hemos puesto lógicamente 2 iniciativas judiciales que en ese sentido el juez las activará en el momento que sean precisos. Ya una de ellas ha sido activada y lógicamente todo el mundo tiene que responder ante sus afirmaciones si estas son injuriosas o difamatorias, ¿no? Yo lo que lamento, porque esto no es la primera vez que me ocurre, es que haya partidos políticos que se hagan eco de ello. En el año 23, pocos meses antes de las elecciones a las que yo me presentaba a la reelección, también tuvimos un caso en Canarias en el que el conocido como mediador decía que me conocía, que tenía yo conocimiento de todo, que yo era el que tramaba toda aquella situación, todo absolutamente falso, ¿no? Fue a medios de comunicación, televisiones incluso nacionales, todo fue un montaje, con un objetivo, perjudicarme políticamente porque me presentaba a la reelección de la presidencia de Canarias, ¿no? Y bueno, al final los canarios me votaron más que 4 años atrás, porque creo que la gente sabe diferenciar cuando una acusación es manifiestamente falsa y persigue otro fin que cuando hay con probaturas y con hechos evidenciados. Un par de cosas rápidas y terminamos la entrevista, precisamente sobre las Islas Canarias. Usted ha revalidado el cargo como secretario general del PSOE de las Islas Canarias hace poco tiempo. 2 cuestiones al respecto. La primera, ¿tiene decidido ya si se presentará a las próximas elecciones autonómicas? Esa decisión será de la militancia, queda tiempo para ello. Hubo una voluntad manifestada por muchos compañeros de que me presentase a esa reelección, que es la 3ª vez en la que asumo la Secretaría General del Partido Socialista. Hago mía la frase aquella de Rubalcaba,
Mi organización me ha dado a mí muchísimo más de lo que yo le puedo dar, le he podido dar y le daré nunca al Partido Socialista Obrero Español, y me siento honrado de la confianza y el apoyo de mis compañeros, ¿no? Llegado el momento, ya decidiremos quién es la mejor persona para poder de nuevo conseguir la presidencia de Canarias. Hecho no fácil, porque la historia ahí lo demuestra, ¿no? Yo conseguí de nuevo la presidencia 26 años después, en un gobierno por vez primera absolutamente progresista, ¿no? En la que la fuerza política que siempre había estado gobernando en Canarias, que es Coalición Canaria, no estaba en ese gobierno, ¿no? Fue un hito histórico. Y creo que hicimos las cosas bien. En Canarias hay un sistema electoral peculiar. Se vota en 2 urnas y en una de ellas van los que presumiblemente aspiramos a la presidencia, ¿no? En esa votación yo aumenté muchísimo los votos que conseguí 4 años atrás. Hubo una voluntad clara de que la mayoría quería que yo siguiera siendo el presidente de la comunidad autónoma, pero la ley electoral hace que pudiera haber otras mayorías y así fue. Por lo tanto, yo voy a trabajar como canario, militante y donde me corresponda para que el Partido Socialista esté otra vez en áreas de gobierno, porque tengo absolutamente claro que cuando estamos en los gobiernos nosotros tenemos claro cuáles son nuestras defensas, ¿no? Nosotros llegamos al gobierno de Canarias y por vez primera en la historia hicimos un decreto para que una parte de la financiación de las escuelas de 0 a 3 años la pagara el gobierno de Canarias. Pero es que además, por vez primera, pudimos abrir aulas en colegios de las distintas islas para la educación no obligatoria de 0 a 3 años. Nosotros avanzamos en la financiación para las universidades públicas y firmamos con los rectores mejoras al respecto. También lo hicimos en los convenios colectivos con el sector de la hostelería. Le dimos la vuelta a los datos de la dependencia, que fundamentalmente quien más lo necesita son las familias que menos recursos tienen, como también las que tienen a los hijos entre 0 y 3 años y los terminan cuidando las madres o las abuelas, ¿no? Y le dimos una vuelta absoluta, ahí están los datos, convirtiéndonos en la comunidad que mejor avanzaba de toda España con respecto a lo que era la respuesta de la dependencia. Hicimos también, creo que una magnífica labor durante la pandemia, de prevención, de trabajo con la ciudadanía, de trabajo conjunto, incluso con la oposición. Ahí están los datos de la incidencia acumulada, número de fallecidos y demás que tuvo la comunidad autónoma de Canarias. Dejamos 4 años después en empleo, en trabajo indefinido, en lucha contra la pobreza, mejores datos que las que recogimos 4 años atrás. Eso no se puede discutir porque son números y los números son objetivos, ¿no? Y lo hicimos desde un equilibrio entre las islas y desde una perspectiva de ayudar a los más necesitados, ¿no? Por tanto, la gente lo entendió así, lo votó así y yo estoy convencido que lo volverá a hacer en las próximas elecciones. La segunda y última de la entrevista: ¿es compatible ser ministro del gobierno, ¿no?, de Pedro Sánchez con liderar una federación socialista? Es compatible, exige lógicamente organización del tiempo, saber las competencias del conjunto del país también con las responsabilidades territoriales. Y yo tengo que decir con sinceridad que frente a otros partidos políticos que tienen la osadía incluso de meterse en las casas de otros, que además lo hacen mal, porque este es el único partido, el Partido Socialista, donde cada militante decide quién es su líder. Eso no ocurre en ningún otro, ¿eh? Nosotros decidimos quién es nuestro líder, también en los territorios, a través del voto particular de cada uno de los militantes, hombres y mujeres. El voto vale exactamente igual y en ese sentido creo que los territorios, porque hay varios ministros que son secretarios y ministras, secretarios generales, se refuerzan con perfiles que están curtidos en la gestión, que llevan años de buena gestión y creo que van a ser en esos territorios muy buenos presidentes y presidentas regionales. Pues, ministro Ángel Víctor Torres, muchísimas gracias por estar en público. Gracias a ustedes.